Buenas tardes, amados hermanos. Sea la obra del Señor con su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Los invito a nuevamente acercarnos al texto bíblico en primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículos 13 al 16. Así dice el Señor en su santa palabra. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oh Señor, una vez más estamos delante de ti en oración. Oración y ruegos porque creemos que la predicación es una labor espiritual, principalmente. Es una obra que tú has traído al corazón del predicador, leer el texto, estudiarlo, analizarlo, comprenderlo y ahora proclamarlo a tu pueblo que anhela escuchar tu voz, tu consejo, tu instrucción. Y así tu espíritu también de forma poderosa actúa en cada uno de los oyentes, abriendo sus corazones para recibir el mensaje impartido. Y con toda esa ansia de conocer más de ti, lleguemos a comprender más y más del amor de Cristo y cómo su amor ha llegado hasta nosotros para concedernos escuchar tu palabra y así obedecerla. Y al obedecerla, tu reino es extendido. El reino de las tinieblas va retrocediendo y la victoria del Espíritu se sigue manifestando cada día en nuestros corazones. Ayúdanos a tener valentía y poder dada por el Espíritu de Dios para vivir conforme a tu palabra, lo que ella nos enseña. Y pon cada día más humildad en nuestros corazones para escuchando tu mensaje, no ser endurecidos como Faraón o como el pueblo de Israel, sino ser diligentes en poner por obra cada una de tus enseñanzas, viendo a Cristo nuestro gran Salvador. En tus manos encomendamos este tiempo de predicación para gloria de tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, estamos llegando prácticamente a las últimas palabras, las últimas líneas de la carta de Pablo a su hijo amado Timoteo. Ha sido un recorrido maravilloso este año que Dios nos ha permitido vivir. Ha sido una carta realmente instructiva donde el apóstol Pablo ha estado abordando diversos frentes de trabajo que este pastor joven, como lo era Timoteo, debía afrontar, debía dirigir en la iglesia de Éfeso e incluso corregir muchas de ellas. Vimos algunas cosas como cómo debe ser adecuadamente una administración eclesial y por eso veíamos requisitos de obispos y diáconos, lo importante de su trabajo y eso en comparación o contraste con los falsos maestros, cómo debían ser las oraciones, cómo debían ser los servicios para los necesitados, cómo debía ser el trato para los unos y para con los otros. En forma particular, el capítulo 6, que es el que estamos abordando, nos ha mostrado un contraste entre la vida piadosa que debe caracterizar a todo fiel ministro y especialmente, bueno, especialmente a todo ministro, pero también generalmente a todo creyente, y con ello se contrasta con la codicia de muchas personas que, aunque se hayan llamado cristianos o hayan sido creyentes profesantes, han terminado extraviándose de la fe. Y con ella, esas enseñanzas que vimos los domingos anteriores, veíamos que hay un grave peligro en que la fe profesante, es decir, que una persona que diga creer o ser cristiano, sea amenazada por el amor al dinero. El Señor Jesús ya lo había dejado claro en el Sermón del Monte que nadie puede servir a dos señores. Y en ese sentido está comparando a Dios y a las riquezas. El asunto es que este es un mandamiento en el cual tanto ricos como pobres pueden caer, tienen la tentación de este terrible mal. Especialmente recuerdo el domingo anterior cuando el Señor nos permitió ver la necesidad
Y más que la necesidad, la urgencia de huir de estas cosas que nos generan esta codicia. Ante la tentación de seguir los placeres de este mundo, la vanagloria de la vida, el apóstol dijo, huye. Y en ese huir también incluye otro mandato que era pelear la buena batalla de la fe. Es una batalla y tenemos que ponernos en la imagen de los guerreros del Señor al llamarnos cristianos. Estamos puestos en una batalla dura, una batalla continua que requiere toda la diligencia. Y en esa batalla, ¿qué seguimos? Con toda fiereza y valor, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Fueron mandamientos que el Señor recientemente en ese escrito le había dado a Timoteo por medio de Pablo. Y la pregunta que haría entonces con respecto a eso que aprendimos hace 8 días es, ¿cómo tomamos esa enseñanza? ¿Qué hiciste, amado hermano? ¿Qué hicimos como lo que estábamos escuchando en la predicación con lo que aprendimos de las Sagradas Escrituras? ¿Será que esta semana nos identificamos como ese hombre de Dios que está diciendo el texto, que dijo el texto, que huye de ciertas cosas y que sigue esas otras? ¿Será que entendimos durante la semana y meditamos en que somos aquellos llamados por Dios a pelear esa buena batalla? A que si alguna vez profesamos ser creyentes, si tú dijiste alguna vez ser cristiano, entonces tienes ese llamado para ti. Aquí es donde es vital entender lo que son los mandamientos de Dios. La calidad del mandamiento depende de Dios. Dios es quien nos lo está dando. Y nos llama a que nuestra obediencia sea también de calidad. Una evidencia notoria de una persona que camina en la fe salvadora es la determinación profunda de obedecer al Señor. No nos engañemos. Una persona que dice ser profesante de fe, que cree, que dice creer, que se molesta si alguien duda de su fe, pero no tiene una determinación de obedecer al Señor en lo que aprende, esa fe es de carácter dudoso, realmente. Porque el creyente encuentra algo nuevo por obedecer y tiene ese deseo de ser fiel a eso que ha recibido de Dios, a ese mandamiento. Porque quiere rendirse a las órdenes de nuestro noble amo. Todos los mandamientos del Señor vienen conforme a su carácter. Son buenos en gran manera. Incluso el Señor Jesús dijo que una expresión de nuestro amor por Él es una vida de obediencia a Él. Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es muy sencillo comprobar nuestro amor por el Señor y es qué tanta diligencia pones, amado hermano, en escuchar y al conocer el mandamiento del Señor, obedecerle. Y por eso es que en este texto quiero que veamos 4 cosas acerca de los mandatos del Señor. 4 cosas que veo en este texto y que quiero compartir, amados. Y es 1, versículo 13, la solemnidad de los mandatos del Señor. La solemnidad del mandato del Señor. Y es que es ante Dios. Versículo 14a, la característica del mandato del Dios y es ser intachable, una vida santa. La tercera característica del mandato de Dios es la duración de ese mandato. ¿Hasta cuándo va este mandato del Señor? Hasta la segunda venida. Y los versículos 15 y 16 nos muestran cuál es la gloria del mandato y es adorarle a Él. Entonces, ya digo de forma general las respuestas. Vamos entonces a desmenuzar lo que el texto nos presenta de cada una de ellas. Versículo 13. La solemnidad del mandato. Y es que el apóstol Pablo dice aquí, te mando delante de Dios y delante de Jesucristo. Prácticamente esto es como un conjuro, como un juramento, como ponerse ante un estrado donde se le está diciendo a alguien que dé un testimonio y hay testigos allí de gran peso y con autoridad para que puedan legitimar o desechar tal mandato, tal mensaje, tal testimonio. Y que tiene una capacidad para al evaluar eso, decir realmente es cierto o no, y en caso de ser hallado falso, tomar determinaciones al respecto.
¿Quiénes son los testigos que están delante de este mandato? Tanto Dios como Jesucristo. Y si pensamos en Dios aquí, Pablo toma el carácter de Dios como creador, como el que da vida a todas las cosas. Y en Hechos 17, 24 y 25 vemos una descripción de Dios así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y más adelante también dice, Él es quien da a todos vida y aliento, perdón, vida y aliento y todas las cosas. Ese es el Dios ante quien estamos recibiendo el mandato. O sea, Él no solamente nos da un mandato, sino que el hecho de Él ser Dios, creador, debe producir en nosotros una disposición solemne para escuchar y obedecer. Y si pensamos en Jesucristo, pensamos en el verbo hecho carne, en el Dios humanado. Y este Jesucristo nos presenta un ejemplo aquí. Y es que Él también dio testimonio. ¿Bajo quién? Bajo el poder de Poncio Pilato. Eso es lo que nos recuerda el apóstol Pablo aquí. Dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Recordemos que es el gobernador que estaba en la provincia de Judea cuando Cristo fue crucificado. Es interesante porque nos está recordando el sufrimiento y la entrega de Jesús en la cruz, pero también que esa entrega voluntaria y que fue en sustitución nuestra, dio testimonio de que Él es el Mesías al no solamente quedar muerto, sino resucitar, el Hijo de Dios. Estando en la cruz ocurrieron eventos portentosos, el terremoto, la oscuridad, las voces y truenos. Pero es interesante también la comparación que hace entre la profesión de Timoteo, que leímos en el versículo 12, la buena profesión de Timoteo, con ahora la buena profesión delante de Poncio Pilato. Es decir, nos está presentando que Timoteo debe estar fiel o debe ser fiel al mandato que está recibiendo, porque así como él hizo alguna vez una profesión de fe y dijo que iba a seguir a Cristo con todo su corazón y hasta da a entender como si hubiese sido un juramento, o sea, algo inquebrantable, está mencionando, mira, es que Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, aquel que no miente, también hizo una profesión. Este hombre malvado, Poncio Pilato, no tenía idea de quién estaba delante suyo, quién se estaba sometiendo voluntariamente a ese malvado juicio, como pudimos haber estudiado en una ocasión anterior con las enseñanzas en el Evangelio de Lucas. Veíamos que Poncio no tenía todo el entendimiento, pero aquí Pablo está recordando diciendo, mira Timoteo, el Señor Jesús hizo una buena profesión delante de todos esos testigos. ¿Cuál fue su profesión incluso? ¿Qué fue lo que Jesús llegó a afirmar? Le preguntaron, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo, tú lo has dicho. ¿Y qué es la verdad? Y él había mostrado o expresado que él es la verdad. Timoteo había expresado que Jesús es el Señor y Jesús había expresado que él era el rey. Cuando nosotros somos fieles a los mandatos del Señor, de los cuales hemos ya profesado decir que somos sus siervos y somos sus discípulos, lo que estamos haciendo es entonces imitar a nuestro Señor. Vemos que ese que está delante de quien recibimos los mandatos y su palabra, es ante quien nosotros decimos vamos a obedecer. Vamos a obedecer. ¿Qué nos muestra de Timoteo? Que es un hombre comprometido con Dios y con Jesucristo su Señor. Y puede asumir cualquier encargo con valor, porque no está teniendo temor de su vida. ¿De qué va a pasar? ¿Qué pasará si obedece tal o cual mandamiento del Señor? Sino que él confía en que Dios es el dador y preservador de la vida. Pensemos en esto. El testimonio de Cristo ahí delante de Pilato pudo haberlo absuelto. Él podía haber desde ese momento no llegar hasta la cruz, pero él fue fiel y firme, a tal punto que cuando él muere, no simplemente es que Pilato le quitó la vida, sino que Jesús mismo dijo en Juan 10:18 que nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor Jesús en Juan 10:18. Es decir, Jesús, con todo el poder para dar vida, estaba allí enfrentando ese juicio y el mandato de Dios, que era llegar hasta la muerte y la muerte de cruz, esta muerte vergonzosa y maldita, Jesucristo la llevó hasta el final, hasta el final. Y si eso es lo que el Señor Jesucristo hizo, entonces nosotros debemos ser más conscientes de los mandatos del Señor una vez recibida la profesión de nuestra fe. Venimos a Cristo y encontramos que el Señor nos está dando discernimiento y luces de cómo vivir en este mandamiento. Y entonces la pregunta es, ¿qué haremos con toda la luz que estamos recibiendo? ¿Qué tan conscientes estamos de nuestra buena profesión delante de las personas que nos han escuchado? ¿Qué tan consciente eres de aquellos que saben que tú eres cristiano, que realmente tú practicas las palabras de Cristo y obedeces a Cristo? ¿O más bien estarás encubierto? ¿Podrán los que están a tu alrededor y llegar a conocer de tu cristianismo comparar tu vida y tus palabras con la profesión del Señor? ¿Ven que en ti hay un compromiso serio con Dios? O lo que pueden ver simplemente es superficialidad? O pueden ver es un tipo de pragmatismo, de conveniencia, de interés por seguir a Cristo. O de que mandatos del Señor se cumplen o los cumplo hasta donde yo considero que puedo cumplirlos y no con base a lo que la palabra de Dios me va enseñando. El primer punto entonces es, estamos delante del Dios creador que da vida, no deberíamos temer obedecer sus mandamientos. Estamos delante de Jesucristo, quien puso su vida para tomarla por sí mismo, quien dio testimonio delante de hombres incluso perversos. ¿Harás lo mismo? Lo que nos muestra ahora es la característica de ese mandamiento. Porque Pablo dice, te mando delante de Dios. ¿Y cuál es el mandato que ahora Pablo le está dando para lo cual tiene que recordar esa solemnidad y saber que tiene que cumplirlo? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Miren esa frase. Te mando a que guardes el mandamiento. Te mando a que guardes el mandamiento. Guardar el mandamiento. Es un lenguaje que el Señor Jesús ya ha expresado. Recuerdan en Juan capítulo 15, versículo 10, durante la última cena con sus discípulos les dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es guardar entonces sus mandamientos? Es obedecer de todo corazón, llenarse nuestro corazón de los mandamientos del Señor y obedecerlos con toda disposición y con toda diligencia. Eso es guardar los mandamientos del Señor. Fíjense que cuando Jesús entonces asciende a los cielos y le va a dar la misión a los discípulos, ¿qué le dice? Recuerdan, ir a ser discípulos de todas las naciones. Y en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, cuando evangelizamos, cuando anunciamos a los perdidos que la salvación es en Cristo Jesús y solamente por la gracia en Cristo, solamente por Él, y la persona llega a conocer más de Cristo, el texto dice ir a ser discípulos, entonces empezamos a enseñarle los mandamientos del Señor. Pero aparte, o más bien, además, en complemento de que las personas sepan cuáles son los mandamientos del Señor, hay que enseñarles a obedecerlos, a obedecer los mandamientos. No basta con el que se sepa los 10 mandamientos, por decir. Los puedo recitar, los puedo decir, los puedo buscar, pero ¿y cómo los obedezco? ¿Qué debo hacer? Y por eso es que tenemos tanto por aprender como cristianos. Que la vida cristiana toda se lleva en eso. Porque nos preguntamos, ¿cómo debo yo dar testimonio ante mis compañeros de trabajo? Y pudiéramos tener muchos espacios para entenderlo. Maestros que nos ayuden, libros con los cuales dialogar y compartir con mis hermanos. O podríamos aprender, yo sé que debo orar, pero ¿cómo debo crecer o cómo puedo crecer en la oración?
oración personal, la oración privada. ¿Qué podría yo hacer? ¿Cómo puedo yo obedecer ese mandamiento? ¿Cómo yo puedo instruir al niño en su camino? ¿Cómo oriento a mis hijos en la fe? Para poder decir que cuando fueran viejos no se apartarán de ellos. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque no podemos saber el versículo de memoria, pero la tarea de la iglesia, de los creyentes, es conocer los mandamientos y aprender a guardarlos, aprender a obedecerlos. ¿Cómo ser un hombre valiente en esta sociedad que nos entretiene e hipnotiza? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a ser una mujer que sirve al Señor con las gracias que Dios le ha dado y ese rol importante social que el mundo hoy degrada? Y yo sé, hermanos, que podría ser una larga lista de cosas por obedecer que necesitamos seguir aprendiendo. Pero la pregunta es, uno, hermano, ¿sabes los mandamientos que el Señor te ha dado? ¿Conoces en las escrituras qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Y en segundo lugar, ¿estás aprendiendo a cómo obedecer o a cumplir esos mandamientos que Él te da? Y en este sentido, pues si buscamos el texto en las frases iniciales allí o el contexto, podría referirse a los mandamientos de Cristo dado a su iglesia, podría referirse a la confesión de fe de Timoteo ante los testigos y el mandato también a ser firme en esa confesión. Pero quiero presentarles que incluso si tomamos los mandamientos básicos que hemos leído anteriormente, encontramos que se refiere inicialmente a huir de estas cosas y a seguir estas otras cosas. O sea que si nos está presentando este mandamiento, los mandamientos que nos están presentando es, versículo 11, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Si te preguntas hoy, bueno, ¿por cuál mandamiento empiezo a obedecer y cómo lo voy a hacer? Empieza recordando, huye de la codicia, huye del amor a los bienes terrenales. Empieza por allí. ¿Cómo vas a huir de esa tentación? ¿Qué cosas prácticas vas a hacer desde ya y determinaciones firmes en tu corazón, resoluciones firmes en tu corazón para evitar que la codicia invada tu ser? Eso debe ser algo que te debes preguntar y que podríamos generar con eso todo un espacio de crecimiento mutuo. Y también podríamos preguntar, bueno, ¿y cómo seguimos la justicia, la piedad, el amor, la paciencia y la mansedumbre? ¿Cómo vamos a pelear la buena batalla de la fe? Desmenuzar eso de lo que hemos aprendido nos va a llevar a guardarlos, a guardarlos. Y ahí entonces podemos ir retrocediendo, ver todas las demás, los demás mandamientos que encontramos en la carta que Pablo hasta ahora le ha dado a Timoteo. Haríamos bien ese ejercicio en disponernos en saber que estos mandamientos que Pablo le dio a Timoteo y que ahora el Señor nos está dando a nosotros, nos conducen a una vida santa, a una vida santa. Fíjense que el mismo texto, versículo 14, dice, guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Qué caracteriza a este mandamiento? Que la obediencia que vamos a hacer a sus palabras es una obediencia que nos santifica. Fíjense que en 1 Corintios 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. A medida que escuchamos los mandamientos del Señor y buscamos con diligencia su obediencia, ¿qué va pasando en nosotros? Vamos creciendo en la santidad. Vamos creciendo en la vida, en la luz del Señor. ¿Ya? Si entendemos cada mandamiento cómo debe ser guardado, entonces ya nuestra conciencia no nos va a acusar de ello. Y si nuestra conciencia no nos acusa de ello, tampoco nuestros familiares, amigos o hermanos que nos rodean. Volvamos al ejemplo de la codicia, que era uno de los mandamientos recientes. ¿Cómo podemos descubrir codicia en nuestros corazones? Podríamos preguntarnos, ¿cuáles o qué deseos profundos hay en tu alma por lo que otros tienen? Y tú miras lo que otro tiene y en tu alma empieza a nacer ese deseo profundo. O puede que te des cuenta que hay un descontento por lo que no tienes. Y empiezas a darte cuenta que te tocan tal tema, te tocan tal persona, te tocan tal hermano, tal familia, tal. Y eso te genera un descontento. O tal situación. O puedes pensar o identificar la administración de tus recursos.
o incluso la mala administración de recursos, de manera que cuando te llega el dinero enseguida se escurre de tus manos, porque gastas en lo que no aprovecha. Es unas maneras para empezar a identificar si hay codicia en nuestros corazones. Eso debemos hacer con los mandamientos, porque de hecho el manejo de los recursos que tenemos demuestra dónde está puesto nuestro corazón y nuestra mente. Si nunca tengo dinero para contribuir para alguien más, eso refleja una falta de buena administración. Y eso necesita sujeción a los mandamientos del Señor. Identifica cómo estoy guardando, qué tanto estoy meditando en esos aspectos. Es más, la manera como relacionamos, como manejamos las relaciones con los hermanos, también puede evidenciar codicias. Cuando yo conozco una persona nueva, cuando conozco nuevos hermanos, cuando llego a la iglesia, estoy pensando en mi provecho, estoy pensando en que satisfagan mi soledad, estoy buscando meros beneficios, estoy buscando un servicio, estoy buscando el cariño, o sea, estoy buscando es para mí, o más bien estoy buscando la justicia, el amor, la piedad, el servicio entregado, el amor como el de Cristo. Entonces, cuando hacemos ese tipo de preguntas, amados hermanos, estamos empezando a ejercitarnos en el hecho de guardar los mandamientos del Señor. Mandamientos del Señor. Era una práctica común en la época de los puritanos. Tomaban los mandamientos y empezaban a meditar. Meditar, Señor, ¿cómo podemos honrarte? ¿Cómo podemos obedecerte? Y empezaban a compartir entre ellos y tenemos mucha literatura al respecto. De tal manera que cuando crecemos en eso, hermanos, como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones. Cuando tú empiezas a meditar en los mandamientos sobre cómo los vas a guardar, empiezas a tomar determinaciones, empiezas a ser afirmado en la verdad de Cristo. Empiezas a ser afirmado en esta profesión de fe. Te das cuenta que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Y te está llevando, como sigue diciendo Pablo en 1 Tesalonicenses, a ser irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre y luego en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Cuando hacemos ese ejercicio de disponernos a obedecer y cómo lo vamos a hacer, cómo voy a tomar esas determinaciones, estamos delante de Dios mostrando una buena profesión, demostrando delante de Él que solamente es quien puede conocer las intenciones de cada uno de nosotros. Él ve el deseo práctico, dispuesto, consciente, concreto de lo que hemos dicho, de lo que hemos recibido, de lo que Él nos ha dado. Y eso se irá manifestando hasta cuando sea visible y glorioso en la segunda venida del Señor Jesucristo. En la segunda venida del Señor Jesucristo será la confirmación definitiva de que nuestros corazones realmente estaban en ese amor por guardar los mandamientos del Señor, en esa santificación constante. Así que si escuchas el mensaje, guarda el mandamiento del Señor y hazlo de tal manera que sea sin ningún reproche, que no haya nada malo que decir en la manera como obedecemos. Eso que debemos hacer. Si te das cuenta de eso, amado hermano, serás libre de que alguien señale una mala intención o de que tú mismo puedas descubrir que realmente querías hacer este servicio al Señor, esta obediencia al Señor, pero tu corazón no era limpio delante de Él. Es como el que se para y predica el Evangelio y anunció de Cristo, pero lo hizo por envidia, pero lo hizo por codicia, pero lo hizo con una mala intención. Pablo dijo, a la verdad del Evangelio es predicado, pero ¿y el alma del predicador qué? ¿Será que realmente era o una persona de una correcta profesión de fe o está mostrando hipocresía? El creyente mira el mandamiento, obedece de todo corazón, esperando cuando venga su Señor. Y por eso es que nunca podemos cansarnos de estar en este camino de la santidad, porque el que es el que Cristo transitó. Cristo caminó en santidad y ahora camina contigo en santidad. Es de las promesas que tenemos en Cristo. Allí yo leí solamente cuando en Mateo 28:20 les dijo, enséñales que guarden, sí, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero él lanzó a la vez una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué el Señor Jesucristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo?
para que también guardemos ese mandamiento. Aprendamos a obedecerle y desmenucemos eso. El que camina con nosotros es Cristo. Timoteo debe guardar ese mandamiento de la fe cristiana con la mirada de que Cristo vendrá. Cristo vendrá. Todos hemos recibido ese mandamiento y por eso debemos procurar que la palabra del Señor en lo que nos enseña estemos dispuestos a obedecerle con un corazón también bien dispuesto. ¿Ya? No necesitamos que nos pongan fecha para la aparición de Cristo. Porque bien claro, 1 Tesalonicenses 5, versículo 2 dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea que nadie se lo espera. Cuando vemos es el robo, ¿cierto? Esa es la ilustración. Nadie se espera cuando venga Cristo, pero el creyente espera porque no sabemos cuándo va a suceder. Pero nos estamos santificando, pero estamos obedeciendo, pero estamos buscando cada día cómo guardar ese mandamiento. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Cristo vendrá. Y cuando venga ese destello de la aurora, de esa primera mañana, cuando se levante el sol de justicia, como dice en Malaquías 4:2, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada, gozosos, contentos. Nuestro Dios ha llegado, nuestro Cristo ha llegado. No ocultaremos la mirada porque sabemos que Dios ha obrado en nosotros de tal manera que se expresa en la disposición de nuestra alma para obedecerle. De eso se trata. Pensar en la segunda venida no lo podemos ver como algo lejano, sino como que Cristo está aquí, pero llegará el momento y no sé cuándo, será en el siguiente instante, en la hora, no sé. Pero en este lapso, ¿qué estoy haciendo? Guardando sus mandamientos, obedeciéndolos diligentemente. Qué triste sería que usted esté involucrado en acciones que no reflejan ese guardar mandamientos. No estés meditando en ello, porque no estás caminando como la buena profesión que Cristo hizo. ¿Ya? No sabemos cuándo va a ser. Ese pensamiento no nos debe alejar ni hacer negligentes, al contrario, nos debe poner más diligencia en nosotros, más diligencia, porque su manifestación es segura, es pública. El hombre de Dios que Pablo estaba mencionando aquí, recuerda que su vida y sus obras han de ser dignas de que Dios las contemple. Tus obras y tus obras, amado cristiano, deben ser dignas de que Dios te vea y vea a un hijo suyo, poniendo todo empeño y esfuerzo en que lo que aprendió, en lo que estudió, en lo que meditó, el domingo en la predicación, en la semana, en los devocionales, todo ello está buscando con toda diligencia obedecer. Y por eso nos preguntaríamos, ¿es esto suficiente bueno? Suficiente, lo que yo estoy haciendo ahora, esta obediencia que estoy haciendo o esto que estoy viviendo, ¿recibiría la aprobación pues de mis hermanos, de los que me están observando? Pero también recibiría la aprobación de Cristo mismo. No nos engañemos. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Pero en últimas, solo el Señor conoce el corazón que guarda sus mandamientos. Y fíjense, hermanos, algo con que el apóstol Pablo nos muestra en este texto que nos da más aliento, más argumentos, más llena nuestra mente de razones por las cuales ser diligentes en guardar los mandamientos, es decir, obedecer los mandamientos del Señor. Y es que cuando piensa en la venida de Cristo, nos elevamos en adoración a Él. Hay temas tan maravillosos cuando Pablo está escribiendo en sus cartas que termina haciendo una pausa para alabar a Dios y también hasta elevar súplicas. Y ya en el primer capítulo de Timoteo, en el primer capítulo, versículo 17, cuando se pensó en la obra de Cristo en la cruz, Pablo había dado una doxología, una adoración a Dios. Ahora hace lo mismo cuando piensa en la segunda venida con la expectativa de la vida
santa que tenemos. Es decir, para pensar en adorar a Dios, lo que tenemos que hacer es, al meditar en cómo Él nos ha dado su palabra clara y meditar cómo voy a obedecer, terminamos mirando al Señor, porque vemos que Él es quien está con nosotros todos los días y es ante quien nos presentamos en todas las buenas obras que hacemos, en toda la obediencia que reflejamos. Esta adoración que vamos a analizar ahora un poco no está sacada del paganismo, filosofías paganas, puesto que podríamos pensar que dentro del primer siglo en algunas de esas deidades que había se mezclaría algún tipo de lenguaje similar al de las deidades. Más bien, esta adoración proviene de un corazón que ha pensado en Jesucristo, medita de Jesucristo, ama a Jesucristo y que conoce el Antiguo Testamento como ha descrito a Dios en Jesucristo. Hermanos, los textos que vienen ahora no es sino tomar la teología de quién es Dios en el Antiguo Testamento y mostrar, miren, es que este Dios es así. Al pensar en Jesucristo, lo relaciona inmediatamente con este Dios que he conocido. No podemos hacer esa separación de, no, el Dios del Antiguo Testamento distinto al Dios del Nuevo, como han querido hacer algunos teólogos y algunas religiones. Separar a Dios al uno del otro. No, es el mismo Dios y Pablo está mostrándolo aquí. Miren esa frase, bienaventurado, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado en la aparición de Jesucristo. Veremos al bienaventurado y aunque no hay muchas cartas, de hecho no hay más ese lenguaje bienaventurado en el Nuevo Testamento, sí puede tomarse como una palabra asociada a bendito. Y de hecho algunas traducciones donde aparecen las bienaventuranzas, en vez de decir bienaventurado, dicen bendito, bendito. El Salmo capítulo 41, versículo 13 dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel. En muchos salmos podemos encontrar esa descripción. Y ese bendito está relacionado con solo soberano o solo poderoso, pensando en los príncipes de los reyes. Como habían príncipes que tenían tanto poder que se esperaba que hubiese una sucesión allí. De tal manera que este rey pagano Nabucodonosor en Daniel 4:35 también usa un lenguaje similar al pensar en el poder de Dios. Al decir todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, él hace según su voluntad en el ejército del cielo, él solo es el soberano, él solamente es el Señor. Hay muchos reyes en la tierra, pero solamente hay un soberano, el Dios bendito. Pensar en nuestro trabajo, en nuestro servicio al Señor, en nuestra obediencia, nos lleva al Dios único, el único Dios soberano ante quien lo estamos haciendo, que observa y que es testigo de nuestra obediencia. También presenta este lenguaje Rey de Reyes y Señor de Señores. Es interesante porque, bueno, esa expresión en el Antiguo Testamento se llegó a usar con reyes que estaban sobre otros reyes, reyes de forma particular. Al rey de la Babilonia se le llamó Rey de Reyes. Daniel 2:37 le dice así, tú, oh rey, eres rey de reyes, le dijo Nabucodonosor. ¿Y por qué eres rey de reyes? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea que tú estás dominando sobre varios. ¿Ya? En Esdras 7:12 también se dice de Artajerjes que es rey de reyes, los que tenían imperios y dominaban sobre otros. Entonces, si vemos eso, ahora podemos ver con mayor grandeza cuando este rey reconoce que Dios es el solo soberano. O sea, que ese título de rey de reyes parece ahora demasiado bajito, demasiado pequeño en comparación con el solo soberano que sí es el verdadero rey de reyes. Superlativo, es una forma de expresar algo demasiado elevado y no hay nada por encima de él. En otros textos ya aparece que el Rey de Reyes se aplica a Dios y de hecho en Apocalipsis 17:14 dice pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Es
un reino que no puede ser desestabilizado, cuyas victorias son firmes. No hay ningún ataque del enemigo contra este reinado y contra este rey que pueda ser eficaz. Si tú ves ese rey y tú entiendes que ese es el Dios ante quien tú estás viviendo en obediencia, puedes confiar que efectivamente puedes obedecer. El Dios que te manda a obedecer es el Rey de Reyes. Es el que demanda de ti obediencia, pero también quien te da la fuerza y garantiza de que tú puedas obedecerle. En Deuteronomio 10:17 dice que Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Obedeces y procuras obedecer todos sus mandamientos porque entiendes el poderío de Dios y el temor de Dios que llega sobre tu vida. Y entonces dices, voy a obedecer a este Rey Supremo. Él merece, Él es digno que yo me detenga a meditar en mis caminos, en mis obras, en su palabra que me ha enseñado tal o cual mandamiento y yo diga, voy a decidirme a hacerlo. ¿Qué más nos dice acerca de Dios? El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Ya inmortalidad es una expresión que ha presentado en el capítulo 1, versículo 17, para mostrarnos que toda vida depende de Él. Toda vida depende de Él. Nuestra propia vida, lo que hacemos, depende de Él. Pero también nos presenta la idea de que cuando habita en luz inaccesible, recordamos el episodio del Éxodo. En el capítulo 24, versículo 17, está el pueblo de Israel allí al pie del monte Sinaí. ¿Y qué dice? Que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. A esos ojos no podían ver. Incluso Moisés, que llegó a estar allí en esa cima del monte, Éxodo 33:20, dijo Dios a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Nos presenta que aunque estamos cercados de Dios y rodeados de Dios, este Dios es inaccesible en ese sentido. Inaccesible. Es demasiado santo, es demasiado puro. No habita con el pecado ni con hombres pecadores. Pero ese mismo Dios es el que nos ha dado el camino y el medio a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso es que entonces alabamos por quien es Dios. E inmediatamente alabamos por su obra misericordiosa de gracia en Jesucristo por el cual podemos acercarnos. Tenemos una idea correcta de Dios. Dios es el que habita en esa luz que ningún hombre puede ver. No me puedo acercar a Él de esta manera porque Él es tan sublime. Pero ese Dios es cercano a mí. Deuteronomio 4:12, habló Jehová con vosotros de medio del fuego, oísteis la palabra, oísteis la voz, pero ninguna figura visteis. Esa es una correcta posición que tenemos de quién es Dios para servirle. Y finaliza diciendo esa doxología, honra y dominio sempiterno, habla de un poder también, una exaltación duradera, eterna. Salmo 89:52, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Salmo 72:19, bendito su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra se llena de su gloria. Amén y amén. Está diciendo, este Dios que tiene tanto poder y dominio, merece la honra de tu buen servicio y de tu buena obediencia. Hermano amado, cuando escuches la palabra de Dios siendo predicada, con el deleite propio de ella, recuerda, el Señor se honra en mi obediencia. Y si cuesta, porque obedecer al Señor en muchos mandamientos requieren toda una serie de cambios estructurales de mi cotidianidad. Bueno, hoy estudiamos el día de reposo y sé que son varios domingos entendiendo todo eso. Requiere cambios decididos de tiempo por lo que vimos hoy, ¿cierto? Toda una reestructuración de mi tiempo semanal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, seguiré con los pañitos de agua tibia, calmando mi conciencia, reduciéndola a las 2 horas de congregación. ¿O vas a salir de aquí determinado a vivir ese mandamiento? Ese mandamiento. El pastor ahí me decía,
Simple, sencillo, reposar, deleitarse. Y es que lo es. Pero el problema es que nos resistimos a obedecer al Señor. Nuestro corazón rebelde le cuesta todavía, a pesar de tener una profesión de fe, nos cuesta rendirnos en humillación a lo que escuchamos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces le hemos llamado a los que no conocen a Cristo, a los impíos, a los que practican el pecado? Arrepiéntete de tus pecados. Y puede que escuchen acerca del Señor Jesucristo, pero deciden permanecer en desobediencia. No, todavía no, Señor. Y pueden mirar esas excusas. ¿Ya? Aquel que escucha al Señor llamándole obedezca. Y nosotros como cristianos con mayor razón conocemos al Dios omnipotente, al Dios soberano, al Rey de Reyes. Él es nuestro Señor. ¿Por qué seguimos desobedeciendo? ¿Por qué pretende vivir una vida de fe que sea evidente de fe, aún practicando la desobediencia, aún retardando la obediencia y el no guardar sus mandamientos? Recuerda, cristiano, estás delante del Señor Jesucristo. No lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista. Y algo maravilloso es que cuando termina esta doxología, esta adoración al Señor, ¿qué dice? Amén. ¿Por qué dice amén? Porque este amén es un así sea. Y en la Biblia tiene una ubicación bien especial y particular. Allá de los primeros textos en Números 5:22, la mujer que tenía sospecha de adulterio escuchaba una maldición condicional que se le decía: si tú has fallado a tu compromiso de matrimonio y bebes esta toma que se te hace, que te haga daño si has sido adúltera. ¿Y qué debería decir ella? Amén, amén. ¿Qué debería decir ella? Así sea. Que si yo he adulterado y me tomo esta bebida, que se me haga todo el daño que sea, que ocurra, que tenga que venir, porque estoy creyendo a la palabra que está diciendo. Cuando, en otra ocasión, ahí también en este primeros momentos, cuando 6 de las tribus escogidas por Dios fueron convocadas en el monte Ebal y se estaban pronunciando las bendiciones y maldiciones por obedecer la ley, aquellos que transgredían la ley de Jehová, todo el pueblo debía reunirse y decir amén, amén. Que vengan estas maldiciones si realmente no cumplimos ni obedecemos los mandatos del Señor. Y también vemos ya más adelante en la historia, cuando Esdras bendijo a Jehová el gran Dios y toda la congregación estaba reunida, ¿qué dijeron? Amén y amén. Alzaron sus manos diciendo: el Señor Dios está aquí en medio nuestro. Dejaremos toda la vida pecaminosa que llevaban hasta ese momento luego del exilio. Nehemías 8:6. Y así es como el amén se va introduciendo en la adoración. Lo vemos en los cánticos, en los salmos, y lo vemos ahora en la vida pública del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 16, dice el apóstol Pablo: si bendices con el Espíritu, o sea, hablando del tema de las lenguas, ¿cómo dirá el que ocupa lugar de simple oyente el amén? ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? No sabes lo que has dicho. Deja ver que era costumbre dentro de la adoración escuchar, hablar acerca de Dios, escuchar acerca de nuestro compromiso con Dios, nuestra obediencia a Dios, y toda la congregación, ¿qué decía a una voz? Amén, amén. Y con esto que están diciendo es: estamos dispuestos a sentir, a reafirmar lo que la persona está diciendo. Estamos diciendo todos esos atributos de Dios para nuestra obediencia. Así será. Obedeceremos porque conocemos a este Dios santo y eterno. Así que no podemos caer en el amén sin conciencia. El amén hace parte de nuestra adoración en culto, pero con una conciencia. No es una arenga, como hacemos hoy, ¿cierto? De pronto escuchamos en diversos lugares amén y amén y por todo amén, sin una conciencia. Y no necesariamente tiene que ser un amén tan audible, puede ser que también sea en el silencio del corazón. El asunto es la devoción, la conciencia que tenemos de decir
amén a las palabras dichas. Y especialmente en nuestro texto, el amén al saber quién es Dios, quién es el Dios ante el cual estamos. Nuestro testigo, quien está a nuestro lado, quien nos ha mandado a obedecerle, quien vendrá por segunda vez y espera encontrar un pueblo santo que Él está santificando. Conclusiones y aplicaciones. Amados, es necesario entender que estamos ante ese Dios. Ese Dios, el Todopoderoso, el solo soberano, el bendito por todos los siglos, nos ha dado mandatos. Así, mandatos. No nos ha dado sugerencias, no nos ha dado simples consejos, mandatos. Y Él nos ha dado mandatos que exaltan su nombre, porque Él es el centro de todo nuestro ser, de la existencia, de todo el universo creado. Hermanos, recibe cada mandamiento del Señor con esa solemnidad, con esa convicción, especialmente cuando nos reunimos como iglesia en un culto público de adoración, porque estamos convencidos de que el Señor Jesucristo está aquí en medio nuestro y que Él nos da mandatos a través de sus predicadores que hablan la palabra fielmente. Si te das cuenta de ello, Él te está exhortando, enseñando, consolando para que obedezcas su palabra. Y eso que nos manda es para que crezcamos en santidad. Así que no te vayas aquí pensando hasta dónde va el borde de los mandamientos del Señor. Hasta dónde no rayo con la inmodestia. Hasta dónde no rayo con el abuso y la perversión del día del Señor. Hasta dónde es que puedo hablar un lenguaje bueno, no vulgar. Porque eso es lo que hacemos. Empezamos a poner rayas, líneas para no traspasar. Nos acercamos al pecado, a la tentación. Cuando nos dice es, huye de la tentación. Jugamos de esta manera con la santidad. Cuando el Señor nos ha dicho es, pelea la buena batalla. Escudriña los mandamientos del Señor y mantente firme, firme en ello. El Señor es nuestro testigo. El Señor es nuestra compañía. Anhela, amado cristiano, la venida del Señor. El creyente que no vive en santidad no desea que Cristo venga. No desea. Porque su corazón le reprende y le dice, si eres cristiano, ¿será que sí? ¿Estás viviendo de esa manera? El creyente que camina en santidad anhela a su Señor y la busca constantemente. Hermanos, que esto nos lleve a adorar más, a conocer más acerca de Dios, a conocer más acerca de Jesucristo, a escudriñar más y más la obra de Cristo en el Evangelio. Porque es que, hermano, recuerda, solo podrás obedecer los mandamientos del Señor por la obra de gracia de su Espíritu Santo. Solamente. Y para ello no puedes quedarte de brazos cruzados diciendo, esperaré que el Señor me mueva. Sino que dirás, el Señor me manda a obedecer, lo voy a hacer. ¿Y qué voy a esperar? Que el Espíritu Santo me hará obedecerle. No seamos como el que dice, ay, es que hoy no me sentí movido por el Señor a ir a la iglesia. No me sentí movido por el Señor a hacer mi devoción. No me sentí movido por el Señor a testificar. Si el Señor te dice, testifica, ya sabes que su Espíritu Santo te está llamando a hacerlo. Hazlo. Ven, vengo. Analiza tu vida, que sea una adoración constante, una perseverancia constante. Y finalmente llamo a aquellos que están en este lugar y se dan cuenta que todo este tiempo no han obedecido los mandamientos del Señor. Que su vida no muestra un amor por obedecer los mandamientos del Señor. Que vives tu vida sin considerar la santidad de Cristo, el solo soberano y su señorío. Hoy te digo, estás delante de la presencia del Dios creador y sustentador, el que sostiene tu vida en la palma de su mano, quien te manda arrepentimiento. Arrepiéntete porque Él te lo ordena, lo demanda de ti. Si dejas atrás tu vida de pecado por mirarlo a Él,
por considerarlo a Él, el Salvador, encontrarás vida eterna. ¿Qué hizo Cristo como Salvador? En la cruz cargó ese pecado de incredulidad y rebelión. Él cargó en la cruz ese pecado de una obstinación delante de su presencia. Y cuando vengas a Él, encontrarás perdón y vida eterna. Porque Él en la cruz lo que hizo fue pagar el precio que tú debías pagar. Al final, en el día del juicio, la rebelión será definitivamente demostrada que fue un fracaso. Y todos aquellos que permanecieron en rebelión hasta el día de Jesucristo pagarán por sí mismos las consecuencias de su extravío, de sus codicias, de sus engaños, por toda la eternidad. Porque así es nuestro Dios, Él es eterno y su justicia es eterna y su amor es eterno y su ira es eterna. Por eso hoy vuelvo y te digo, arrepiéntete de tu vida de pecado y maldad y encuentra en Jesucristo el Salvador de tu alma. Solo así podrás gozarte y ver a Dios como ese Dios bienaventurado. Podrás decir, bendito sea Dios, el Rey de Reyes, mi Salvador, mi Señor, el Dios Santo, pero el Dios que va conmigo. Ese es el Dios que adoramos y ese es el Dios que obedecemos. Dios haga de nosotros una iglesia fiel a su palabra. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, una vez más venimos a ti en oraciones y ruegos, especialmente en súplicas, para que nuestra vida sea una vida santa, que refleje obediencia a tus mandamientos. Encargaste a Timoteo delante de ti, que recordara de que estamos delante de Dios y de Jesucristo, a que guardase fielmente todos los mandamientos recibidos y que lo hiciera con un corazón irreprochable, lejos de codicia, lejos de envidias, un corazón dispuesto. Dame, Señor, dime qué quieres que yo te obedezca y también dame la gracia para hacer lo que yo te obedeceré. Y yo seré fiel a ti porque tú me haces estar fiel. Oh Dios, que ese sea la vida de esta iglesia. Una iglesia obediente a tu palabra. Haznos obedientes, fieles siervos tuyos, porque hemos sido amados por ti. Hoy es día de santificación. Hoy es día de salvación. Tú conoces los corazones de todos los que están aquí y la respuesta que están dando ellos en su oración a esta tu palabra. Que meditemos en lo que hemos aprendido y que tomemos determinaciones firmes en nuestra alma para servirte y honrarte, porque tú eres digno de ella. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor sea santificando a su iglesia en esta semana, amados hermanos.